Espectáculo de la verdad. La novela completa. Parte 1. El gancho de choque y la condena en la cúspide. Comienza con un primer plano dramático del rostro de Isabela, seguido por un plano general de la Torre Picasso en Madrid. Música de suspense e intensidad. Atención. Detente ahora mismo. Esta no es una historia de amor. Es un relato de traición brutal, soledad despiadada y una redención tan épica que te hará cuestionar la naturaleza del perdón. Ricardo Durán, el rey de las finanzas en Madrid, cometió el error más atroz de su vida con solo 2 palabras. 2 años después, la sonrisa de su hija Luna regresó para destrozar el mundo de cristal y acero que él había construido. Si alguna vez te han roto el corazón, si has luchado solo por alguien que amabas, necesitas quedarte hasta el final. No te pierdas esta épica historia. Dale me gusta a este video ahora, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para seguir el camino de la verdad. ¡Empecemos! Parte 2. El veredicto de la élite. El abandono inicial. Isabela nunca se había sentido tan minúscula como aquella noche, de pie en el despacho de Ricardo Durán, en la cúspide de la ciudad. Las luces de la capital española se extendían detrás de él, una vasta y fría corona de poder. Ricardo, alto, perfectamente enfundado en su traje azul marino de loro piana, con su cabello oscuro inmaculadamente peinado, personificaba al CEO implacable. Sus ojos, de un azul hielo penetrante, reflejaban una inteligencia gélida y una total falta de calidez. Isabela había repasado sus palabras en su mente 1000 veces, aferrándose con fuerza a la correa de su bolso desgastado. Aún así, cuando llegó el momento, su voz apenas fue un susurro tembloroso. «Estoy embarazada. Llevo a tu hijo». Ella esperó. Rogó por un atisbo de conexión, un recuerdo del hombre que creyó conocer. En cambio, los labios de Ricardo se curvaron en una media sonrisa burlona que le envió un escalofrío helado directo al pecho. «No es mío», dijo, con una frialdad plana. Las palabras no solo cortaron su esperanza, sino que la aniquilaron. Su tono tenía la misma finalidad innegociable que usaba al cerrar un negocio multimillonario. El corazón de Isabela se hundió, incapaz de comprender cómo podía desestimarlos, con tanta facilidad. Quiso extender la mano, hacerlo entender que no era un truco, que era la verdad de su amor. Pero la forma en que cruzó los brazos, el muro impenetrable que había levantado, era más alto que cualquier cosa que ella pudiera escalar. Intentó hablar de nuevo, pero su garganta se cerró. Las palabras tropezaron, rotas y débiles. Ricardo no escuchó. En su lugar, se dirigió a la puerta. La abrió y le indicó con un gesto imperioso que se marchara, tratándola como una simple molestia inconveniente. Isabela salió al pasillo de mármol, su corazón latiendo tan fuerte que temía colapsar. El sonido de la puerta cerrándose detrás de ella resonó como una condena. Se negó a llorar frente a los empleados de Ricardo. Mantuvo la cabeza alta mientras salía del rascacielos. El aire frío de la noche en el paseo de la Castellana le pareció cruel. El mundo seguía girando con normalidad, mientras su vida acababa de ser destruida. Cada sueño que había construido se derrumbó con su burla y esas 2 palabras. Abrazó su abrigo y presionó una mano contra su vientre. Estaba aterrorizada y sola, pero se dio cuenta de la verdad esencial. No estaba completamente sola. Una vida crecía dentro de ella, sin importar cuán brutalmente Ricardo la hubiera rechazado.
ella no renunciaría a su hijo. Esa pequeña chispa le dio una razón para seguir adelante, aunque significara alejarse para siempre del hombre que una vez pensó que sería su eternidad. Parte 3. La guerra solitaria de Granada, el embarazo y la lucha. Aquella noche, en su pequeño y humilde apartamento alquilado en Granada, muy lejos del lujo madrileño, Isabela se hizo una promesa mientras las lágrimas le surcaban las mejillas. Encontraría la fuerza, trabajará sin descanso, sacrificará todo si era necesario. Ricardo podría haberles dado la espalda, pero ella no permitiría que eso definiera sus vidas. Le dolería. Dios, ya le dolía más de lo que creía poder soportar. Pero su hija no crecería sintiéndose no deseada. Susurró a su bebé en la oscuridad, prometiendo ser madre, padre, protectora y proveedora, por imposible que pareciera. Una silenciosa determinación comenzó a arraigar en su pecho. Las semanas y los meses se convirtieron en una neblina de agotamiento y miedo. Su pequeño apartamento se sentía frío. Trató de transformarlo en un refugio, encendiendo velas por las noches y cubriendo el papel pintado con fotografías inspiradoras. Las náuseas matutinas a menudo la dejaban acurrucada en el suelo del baño, pero una vez que pasaba, se arrastraba, se lavaba la cara y se dirigía al trabajo. Tiputu se aferró al ritmo constante de su empleo como camarera en un bar de tapas en el barrio del Albaicín. El traqueteo de los platos y el murmullo de los clientes le daban una distracción de los pensamientos que la perseguían. Sus compañeros de trabajo susurraban sobre su creciente vientre, algunos amables, otros crueles en sus especulaciones, pero ella aprendió a sintonizarlos, enfocándose únicamente en las propinas que necesitaba ahorrar y en las comidas que tenía que pagar. ¿Alguna vez has sentido que la soledad es tu única compañera? A pesar de la lucha, Isabela encontró una fuerza inesperada. Aprendió a presupuestar con rigor, recortando todo lo no esencial. Pasaba las noches investigando clínicas y opciones de atención prenatal que pudiera pagar. A veces, caminaba por el mirador de San Nicolás, colocando su mano sobre su vientre, susurrando sus promesas al aire nocturno. Cuanto más le hablaba a la pequeña vida que crecía dentro de ella, más empezaba a creer que podría cumplir esas promesas. Su cuerpo le dolía, sus ahorros disminuían, pero ella avanzaba, recordándose a diario que su hija merecía amor y estabilidad. Cuando su barriga creció, también lo hizo su determinación. En el segundo trimestre, los movimientos de su bebé la llenaron de una extraña mezcla de terror y asombro. Ya no estaba sobreviviendo solo por sí misma. Se miró al espejo y apenas reconoció a la mujer que la miraba. Sus ojos más cansados, pero su resolución más afilada. Todavía había momentos en que revivía la burla de Ricardo, sintiendo el aguijón del rechazo. Se preguntaba si alguna vez pensaría en ellas, en el niño que había desestimado. Pero esos pensamientos eran peligrosos. Aprendió a apagarlos y a recordarse que ella y su hija eran suficientes, incluso sin él. Cuando se acercaba la fecha de parto, Isabela sintió partes iguales de terror y anticipación. Pasó las noches doblando ropitas diminutas de segunda mano, mirando la cuna que había montado en una esquina de su dormitorio. No se hacía ilusiones sobre lo difícil que sería, pero la idea de sostener a su bebé en sus brazos le daba una esperanza que no había sentido en mucho tiempo. Parte 4. El milagro solitario de Luna. El nacimiento. El día que Luna nació comenzó, no con magia, sino con un miedo que atenazó el pecho de Isabela. Estaba sola en su apartamento,
cuando la primera ola aguda de dolor la doblegó. El pánico se apoderó de ella al mirar a su alrededor, sin nadie a quien llamar, sin familia, sin un hombre esperando nerviosamente para llevarla. Empacó su pequeña bolsa con manos temblorosas y tomó un taxi con lágrimas empañando sus ojos. En el hospital, las luces fluorescentes y el olor estéril la hicieron sentir como una extraña. Las enfermeras se movían con eficiencia, guiándola a respirar a través de las contracciones. Pero la realidad de la soledad pesaba más que el dolor físico. Miró la puerta, medio esperando ver a Ricardo irrumpir, pero nunca llegó. Cada contracción era un recordatorio de su ausencia. Cada grito, el eco de su rechazo. Sin embargo, en lo más profundo, una voz más fuerte comenzó a responder, susurrándole que no lo necesitaba, que podía traer a esta niña al mundo por su cuenta. Horas de agotamiento se extendieron hasta que, finalmente, en las primeras horas de la mañana, un llanto llenó la habitación. El sonido fue crudo, agudo y hermoso. Colocaron el pequeño bulto contra su pecho y el corazón de Isabela se detuvo y luego comenzó a latir con más fuerza que nunca. Miró el pequeño rostro enmarcado con mechones de cabello oscuro y vio unos ojos azul penetrante que parpadearon hacia ella con inocencia y confianza. La enfermera preguntó por un nombre. Luna, susurró Isabela. Presionó sus labios contra la frente del bebé. Todo el dolor, el rechazo, la agonía de los últimos 9 meses se desvaneció en el calor del cuerpo diminuto de su hija. Ya no estaba sola. Había sido abandonada, sí, pero ahora le habían dado algo infinitamente más valioso que el hombre que la había desechado. Tenía un propósito, una razón para luchar, un amor tan feroz que la asustó con su intensidad. Mientras las horas pasaban, Isabela estudió los rasgos de su hija, trazando la forma de su pequeña nariz, la curva de sus labios y el reflejo inconfundible de los ojos de Ricardo. La semejanza era innegable, y aunque le rompía el corazón, también la llenó de un extraño sentido de triunfo. Él lo había negado, pero aquí estaba la prueba viviente de la verdad, viva y respirando en sus brazos. Parte 5. La sombra de los ojos azules. Creciendo en Granada. El primer año con Luna fue un borrón de noches sin dormir y momentos tranquilos que se cosieron en la memoria de Isabela como hilos frágiles de esperanza. El apartamento, aunque pequeño y gastado, se convirtió en un santuario lleno de arrullos. Isabela rápidamente aprendió que ser madre era lo más difícil y lo más gratificante que había hecho. El dinero era muy escaso. Regresó a trabajar unas semanas después del parto, dejando a Luna al cuidado de doña Carmen, una amable vecina que cobraba poco. Cada euro que ganaba iba destinado al alquiler, la fórmula y la ropa de segunda mano. Hubo días en que Isabela se saltaba comidas para que su hija nunca pasara hambre. Cuanto más miraba esos ojos azul cobalto de Luna, más difícil era ignorar su origen. Eran los ojos de Ricardo, un espejo del hombre que les había dado la espalda. Los extraños a veces comentaban lo sorprendentes que eran esos ojos en una niña tan pequeña. Isabela sonreía educadamente, mientras una tormenta de temor y resentimiento rugía en su interior. Cuando Luna fue una niña pequeña, su personalidad comenzó a brillar. Era curiosa, juguetona, y se reía con una alegría tan pura que suavizaba los momentos más oscuros de Isabela. Pero ella temía el día en que alguien conectara el parecido con Ricardo. Temía los susurros. Evitaba los lugares donde pudiera encontrarse con él, manteniendo su mundo pequeño y seguro. ¿Te atreverías a confesarle a tu hijo que su padre lo negó?
Isabela se preguntaba, ¿cómo habría sido la vida si Ricardo se hubiera quedado? Su burla alimentaba su ira. Se prometió a sí misma una y otra vez que no lo necesitaban, que eran más fuertes sin él. A medida que Luna se hacía más verbal, comenzaron las preguntas inocentes sobre los padres, preguntas provocadas por los libros y las familias que veía. Isabela respondía con cautela, explicando que algunas familias eran diferentes. Pero no podía sacudirse el miedo al día en que Luna demandara saber quién era su padre y por qué no estaba allí. Una tarde lluviosa, mientras llevaba las compras con Luna agarrada de su mano, Isabela vio su reflejo en el escaparate de una tienda. Se quedó helada. La niña de pelo oscuro y ojos azules brillantes que estaba a su lado se parecía tanto a Ricardo que el corazón de Isabela dio un vuelco. Ya no era solo su imaginación, era innegable. Ella besó la cabeza de Luna, susurrándole que era perfecta y amada. Pero por dentro, Isabela sintió que el suelo se movía. Sabía que el día en que sus dos mundos colisionaran se acercaba inexorablemente. Parte 6. La colisión del destino en Barcelona. El reencuentro. Sucedió en una noche que Isabela nunca olvidaría. Su amiga la convenció de asistir a un evento de caridad en uno de los hoteles más lujosos de Barcelona, insistiendo en que necesitaba una noche lejos de la rutina. El salón de baile resplandecía con candelabros. Isabela se sentía fuera de lugar. Estaba a punto de irse cuando su mirada se clavó en una figura familiar al otro lado de la sala. Ricardo. Estaba rodeado de un grupo de hombres en trajes elegantes, su presencia dominante, sus ojos azules inspeccionando la sala. Se veía casi idéntico a hace años. El efecto que tuvo en Isabela fue instantáneo y devastador. Ella se congeló, su estómago revuelto. Quería correr, pero no podía apartar los ojos. Los recuerdos surgieron. Su burla, su negación, el momento aplastante. De repente, su mirada se desvió y aterrizó directamente sobre ella. La sonrisa en sus labios vaciló, y un destello de confusión, reconocimiento y luego shock cruzó su rostro. Ricardo se excusó de su grupo y caminó hacia ella con pasos lentos y deliberados. El clic de sus zapatos pulidos resonó en el pecho de Isabela. Cuando la alcanzó, su expresión era indescifrable, aunque sus ojos buscaban en su rostro, tratando de conciliar a la mujer que tenía delante con la chica que había desechado. Ella logró un saludo. Él le devolvió el saludo, pero su voz carecía de su habitual confianza. Había una vacilación inusual en él. Hablaron brevemente, con palabras rígidas. Él preguntó cómo había estado, y ella forzó una sonrisa, respondiendo que la vida había sido ocupada y gratificante. No mencionó a Luna. Ricardo sintió que algo quedaba sin decir. Su mirada se demoró más de lo debido, y su ceño se frunció ligeramente, como si intentara resolver un acertijo que no sabía que existía. Isabela se excusó, buscando aire. Se deslizó hacia el balcón. El destino no había terminado con ella. Una foto en su teléfono se iluminó con un mensaje de su vecina. Una imagen de Luna, sonriendo con el pelo revuelto. El aliento de Isabela se cortó. No escuchó a Ricardo hasta que estuvo a pocos metros. Él miró su teléfono, y por un segundo, sus ojos captaron la imagen de la niña. Su mandíbula se tensó, su expresión cambió, y ella rápidamente giró la pantalla. ¿Quién es la niña?, preguntó él, su voz baja y controlada, pero teñida de algo crudo y subyacente. El silencio de Isabela fue más fuerte que cualquier respuesta. En ese momento, ella vio un relámpago de realización en sus ojos, fugaz pero poderoso.
Él no la presionó más esa noche, pero la forma en que la miró mientras ella se alejaba le dijo que se habían plantado preguntas y que no pasarían mucho tiempo sin respuesta. Isabela salió de ese hotel con el corazón latiéndole y la mente acelerada, sabiendo que la vida cuidadosamente construida para proteger a Luna y a ella misma estaba a punto de resquebrajarse. Parte 7. La agonía de la certeza. El despertar de Ricardo. Ricardo no pudo dormir la noche después del evento. Su mente daba vueltas una y otra vez a la imagen que había vislumbrado en el teléfono de Isabela. No era solo que la niña fuera hermosa, o que la reacción de Isabela fuera evasiva, sino los rasgos que había reconocido. Intentó descartarlo como una coincidencia, pero la imagen de esos ojos azul brillante y las líneas familiares de la expresión de la niña lo atormentaban. Por primera vez en años, el hombre que construyó un imperio sobre la decisión y la precisión se sintió fuera de control. Sus pensamientos eran una tormenta de dudas. Al día siguiente, estaba distraído en las reuniones. Su habitual agudeza se había embotado. Al final del día, en lugar de ir a casa, le ordenó a su chofer que lo llevara al barrio humilde de Sevilla, donde creía que Isabela vivía ahora. Se sentó en el coche, escaneando las calles, y por fin la vio. Ella llevaba bolsas de la compra, con el pelo recogido, con el cansancio visible, pero aún con la dignidad tranquila que recordaba. Y caminando a su lado, la niña. El aire se le atascó en la garganta. La pequeña Luna tenía unos 2 años, su pequeña mano envuelta con fuerza alrededor de la de Isabela. Tenía el cabello oscuro y unos ojos tan inconfundiblemente azules que Ricardo sintió como si estuviera mirando un espejo de sí mismo. La semejanza no era imaginada, era evidente, innegable. La niña se rió de algo que Isabela dijo, e incluso su sonrisa era un reflejo de la suya. Fue como ser golpeado por una ola. La verdad se estrelló contra él con toda su fuerza. Él era padre, y las había abandonado. No se acercó ese día. La vergüenza y el miedo lo arraigaron a su asiento. Esa noche, en su inmaculado ático, la culpa y el arrepentimiento lo consumieron. Pensó en las palabras que había dicho, la burla, la cruel despedida. Había creído ser intocable, inmune a los errores. Esa arrogancia le había costado algo que nunca se había permitido imaginar que quería. Los días siguientes se convirtieron en una batalla silenciosa. Quería enfrentarse a Isabela, pero ¿qué derecho tenía después de lo que había hecho? Comenzó a buscar excusas para conducir por su edificio, solo para vislumbrarlas. Cada vez que veía a la pequeña Luna, el parecido se hacía más fuerte, y cada vez que Isabela lo veía, su expresión se endurecía, advirtiéndole que no se acercara. Ella sabía que él estaba mirando. Su silencio era un grito de guerra. No lo dejaría entrar fácilmente. Ricardo comenzó a escribir cartas que nunca envió, tratando de explicar el miedo y la inmadurez que lo habían llevado a rechazarla. Se dio cuenta, por primera vez, de que toda su riqueza y poder no significaban nada frente a lo único que realmente quería. Una oportunidad para conocer a su hija. Parte 8. El cálculo de la redención. El primer encuentro. Ricardo ya no pudo mantener la distancia. Semanas de observación agotaron su voluntad hasta que el anhelo de conocer a su hija superó el terror al rechazo. Una tarde, al anochecer, se detuvo frente al edificio de Isabela en Sevilla. Sus manos sudaban. Esto no era una batalla en la sala de juntas. Salió del coche, ensayando palabras inadecuadas. Cuando Isabela apareció, sosteniendo la pequeña mano de Luna, se congeló.
Luna llevaba un vestidito que resaltaba sus ojos. Cuando se rió de algo que dijo su madre, el sonido lo atravesó. Luna lo vio y se inclinó tímidamente detrás de la pierna de Isabela. Ese simple gesto de timidez envió una ola de emoción tan fuerte que Ricardo casi se tambalea. Isabela notó su presencia, tensando todo su cuerpo, su mano protectora alrededor de Luna. La mirada que le dio era un cóctel de advertencia y dolor. «Isabela, por favor», comenzó, su voz más áspera de lo que pretendía, temblando bajo el peso de años de palabras no dichas. «Sé que no me merezco esto, pero necesito hablar contigo. Solo un momento». Isabela dudó, debatiéndose entre echarlo y permitirle hablar. Las heridas de la traición ardían, pero miró a Luna y supo que la decisión ya no era solo suya. Asintió, indicándole un banco de piedra cercano. Se sentaron. Isabela mantuvo a Luna cerca. El silencio se alargó hasta que Ricardo habló. «¿Verdad? Me equivoqué», dijo simplemente, cada sílaba como grava en su garganta. «Fui un cobarde. Pensé que perdería mi vida si admitía la verdad, pero luego la vi y lo supe inmediatamente. Ella es mía, ¿verdad? Es nuestra hija». Los ojos de Isabela se llenaron de lágrimas. Ella quería mantenerse fuerte, pero la sinceridad en su voz era diferente a todo lo que había escuchado antes. Sus defensas flaquearon. «Sí, es tuya», susurró. «Pero, ¿dónde estabas cuando se enfermó y me quedé despierta toda la noche, rezando? ¿Dónde estabas cuando no podía pagar las cuentas?» Sus palabras lo golpearon como puñetazos. Ricardo agachó la cabeza, la vergüenza ardiéndole. «Fui un cobarde. Pensé que ser padre significaba renunciar a todo. Pero la verdad es que, sin ella, sin ti, todo se siente vacío. La amo, aunque me perdí estos años. Y te amo a ti, aunque perdí el derecho a decirlo hace mucho». En ese momento, Luna se movió en el regazo de Isabela, inclinándose hacia Ricardo con inocente curiosidad. La niña extendió su pequeña mano, rozando los dedos de él. Ricardo contuvo la respiración, y las lágrimas que no había derramado en la cumbre de Madrid brotaron. Ese simple toque fue más poderoso que cualquier argumento. La voz de Isabela se suavizó, aunque temblaba. «Esto ya no se trata de mí. Si quieres estar en su vida, tendrás que probarlo. No con dinero, sino con acciones. Y si le fallas, Ricardo, nunca te perdonaré». «No le fallaré», susurró él, su voz quebrándose. «Lo juro». Parte 9. El valor de la consistencia. La transformación del CEO. El mundo de Ricardo cambió completamente después de esa primera conexión frágil. Se dedicó a demostrar que sus promesas eran el comienzo de algo duradero. Isabela, endurecida por años de lucha, le permitió visitas pequeñas y cautelosas, cada una como una prueba de su paternidad. Ricardo aceptó cada condición. Llegaba puntual, sin grandes regalos, solo libros de cuentos y crayones. Para el hombre que medía el valor en contratos, era humillante darse cuenta de que la risa de un niño por un libro para colorear era la mayor victoria. Luna era inicialmente tímida, pero Ricardo no la presionó. Simplemente se quedó cerca, habló en voz baja y mostró a través de acciones que era seguro. Pasaron semanas hasta que ella se subió a su regazo por su propia voluntad. Él le leyó ese día, y sus risitas de deleite le dijeron que finalmente estaba rompiendo el muro. La transformación de Ricardo fue más allá del pequeño apartamento. En su empresa en Madrid, delegó más, eligiendo asistir al recital preescolar de Luna en lugar de a otra reunión de la junta directiva. Sus colegas se sorprendieron, incapaces de conciliar al magnate,
que vivía para su imperio con este hombre que cancelaba cenas con clientes por una historia a la hora de acostarse. Pero a Ricardo no le importaban los susurros. Por primera vez, se sentía vivo. Hubo reveses, momentos en que la desconfianza de Isabela resurgió, recordándole que unas buenas semanas no borraban años de abandono. Ella lo observaba con cautela, esperando que fallara. Ricardo aceptó la duda, redoblando sus esfuerzos, respetando sus límites y dejando que el tiempo probara sus intenciones. Lentamente, la coraza de Isabela comenzó a resquebrajarse. Ella se encontró observando la forma en que Ricardo miraba a Luna, no solo con culpa, sino con genuina adoración. Se preguntó si ese hombre había estado siempre ahí, escondido. El momento decisivo llegó en una noche de tormenta, cuando Luna cayó enferma con fiebre alta. El pánico se apoderó de Isabela, y sin dudarlo, llamó a Ricardo. En minutos, él estaba allí, arrodillado junto a la cama, su traje mojado, su rostro pálido por la preocupación. Se quedó toda la noche, sosteniendo compresas frías, susurrando palabras de consuelo. Cuando amaneció y la fiebre de Luna cedió, Ricardo lloró en silencio de alivio. Isabela lo observó y se dio cuenta de que ya no era el hombre que los había abandonado. Algo dentro de ella se ablandó irrevocablemente. Parte 10. El tesoro que lo era todo. El final significativo. En los meses siguientes, su dinámica cambió. Isabela le permitió llevar a Luna los fines de semana. Los tres comenzaron a compartir pequeños momentos familiares, picnics en el parque de María Luisa, cenas en restaurantes acogedores, veladas tranquilas viendo películas. Era incómodo al principio, una familia remendada que aprendía a encontrar su ritmo. Pero con el tiempo, esos momentos se cosieron en algo completo. Ricardo se encontró riendo más de lo que había hecho en años. Para Isabela, fue una curación lenta, pero no podía negar la alegría de ver a Luna crecer con el padre que siempre había merecido. 2 años después de ese primer encuentro frágil, Ricardo planeó lo que nunca pensó que volvería a tener el valor de hacer. En el mismo tipo de restaurante elegante, en Sevilla, donde el destino había comenzado a devolverle a su hija, arregló una cena tranquila. Isabela llegó con Luna. Mientras transcurría la noche, Ricardo se levantó. Sus manos temblaban, pero su voz era firme y llena de humildad. Miró a Isabela, y sus ojos reflejaron el peso de su transformación. Una vez te dije que perdería todo si te elegía. Me equivoqué, dijo. Contigo y Luna, gané todo lo que no sabía que me faltaba. No solo quiero ser parte de su vida, quiero ser parte de la tuya, si me lo permites. Nos darás otra oportunidad, juntos, como familia. El aliento de Isabela se cortó. Las lágrimas llenaron sus ojos. Vio al hombre transformado, al padre que había luchado por recuperar su lugar, y al compañero que finalmente había aprendido el valor del amor. Miró a Luna, que sonreía con una esperanza inocente. En ese momento, Isabela supo su respuesta. Ella asintió, una sonrisa rompiendo a través de sus lágrimas. Su historia no borró el pasado, sino que lo transformó. De la traición surgió el crecimiento. Del abandono, la redención. Del arrepentimiento, un amor más fuerte de lo que cualquiera de ellos había conocido. Ricardo había temido que la familia le costaría todo, pero ahora, mientras abrazaba a Isabela y a Luna, se dio cuenta de que había encontrado el único tesoro que importaba. La lección más importante de esta épica historia, querido espectador, es esta. La verdadera riqueza de la vida no está en el poder que ejerces, sino en la humildad para admitir que te equivocaste y en la voluntad para luchar por el amor
que dejaste escapar. El camino de regreso es difícil, pero la recompensa es la única verdad que importa. Gracias por ver esta historia hasta el final. Si esta increíble historia de redención te conmovió, no olvides compartirla y difundir la esperanza. Y por favor, déjame saber en los comentarios, ¿qué crees que Ricardo aprendió más sobre el amor y el poder? Nos vemos en el próximo video. Suscríbete y activa la campana. Absolutamente. La historia de Isabela, Ricardo y Luna es demasiado profunda para terminar con un simple asentimiento. Un final feliz no significa que el pasado desaparezca. Significa que la pareja debe enfrentarse a nuevas pruebas, cimentando el perdón y la confianza que tanto costó conseguir. Continuemos y profundicemos en la reconstrucción de su vida. Parte 11. El matrimonio y el crujido de la cúpula. Música de fondo optimista, pero con un matiz de cautela. La boda íntima contra el pronóstico de Madrid. La propuesta de Ricardo no fue el final del camino, sino el comienzo del desafío más grande: fusionar dos mundos incompatibles. La primera prueba fue la boda. Lejos de la espectacularidad que su círculo de Madrid esperaba, Ricardo e Isabela eligieron una ceremonia íntima en una antigua hacienda andaluza a las afueras de Sevilla. Isabela se negó a aceptar un vestido de alta costura de miles de euros. Eligió un sencillo vestido de encaje que compró en un mercado local, un símbolo silencioso de que ella seguía siendo la mujer de Granada, no un accesorio para el CEO de Madrid. Luna, vestida con un pequeño traje blanco y radiante, sirvió como su única dama de honor, esparciendo pétalos de jazmín con una concentración adorable. Cuando Ricardo, con el traje de novio más sencillo que había usado en una década, vio a Isabela bajar por el pasillo improvisado, con Luna agarrada a su mano, las lágrimas que había contenido en su vida adulta volvieron. No era el lujo, era la sencillez de su felicidad lo que le rompía el alma. El día estuvo lleno de risas, pero las sombras acechaban, los susurros de la élite. La reacción en el mundo empresarial de Ricardo fue inmediata y brutal. Su compromiso público con Isabela y la existencia de Luna se convirtieron en el chisme de los consejos de administración. Sus colegas, acostumbrados a su precisión gélida, no podían conciliar al hombre que cancelaba una fusión por un compromiso familiar con el magnate que conocían. Es un lastre emocional, susurraban. La madre va a destruir su fortuna, murmuraban sus socios. Ricardo no solo ignoró los chismes, los desafió. Comenzó a reorganizar su empresa, delegando más y promoviendo la empatía en su estilo de liderazgo. Por primera vez, su imperio no se construía sobre el miedo, sino sobre la eficiencia sin crueldad. Pero el mayor desafío vino de dentro de su propia casa, la prueba de la desconfianza. Isabela amaba a Ricardo, pero el recuerdo de su rechazo no era una herida que sanara con un anillo de oro. Su desconfianza era un fantasma que se asomaba en los momentos de estrés. Una tarde, mientras revisaba una pila de documentos en el despacho de Ricardo, que ahora compartían, encontró una carpeta con el logotipo de un bufete de abogados. Era un acuerdo prenupcial que su equipo había preparado al inicio de su relación. El documento, escrito en lenguaje legal frío, detallaba cómo proteger los activos de Ricardo de una posible reclamación de maternidad. Era el mapa de ruta de su miedo y su rechazo. Isabela sintió que el aire se le escapaba. Las lágrimas no vinieron. Vino la rabia helada. Cuando Ricardo regresó, ella colocó la carpeta sobre el escritorio. ¿Para qué es esto, Ricardo? ¿Una garantía? ¿Crees que me casé contigo por tu dinero? ¿Que te divorciarías de nosotras? Su voz era baja, pero cargada de dolor y furia. Ricardo empalideció al ver la carpeta.
No se había deshecho del documento de sus viejos abogados por descuido. Era un recordatorio de la persona que ya no era. «No, Isabela, por Dios, no», dijo, acercándose a ella. «Ese es un documento que mis abogados de hace años prepararon sin mi consentimiento explícito, como un trámite estándar para proteger la compañía. No tiene validez para mí». Él no ofreció excusas vacías. Simplemente tomó la carpeta, la rasgó por la mitad, con un sonido seco, y luego la rompió en pedazos más pequeños. «Mi única garantía está aquí», dijo, colocando sus manos sobre sus mejillas, «en tu mirada y en la sonrisa de Luna. El dinero no puede proteger la verdad que encontramos. Solo la confianza puede hacerlo». Isabela lo miró fijamente, buscando la mentira, pero solo encontró la humildad que ahora residía en sus ojos azules. La destrucción física del documento fue un acto simbólico que valía más que cualquier promesa. Luna, el puente inquebrantable. Fue Luna quien, de la manera más inocente, disolvió el último residuo de su dolor. Una mañana, Luna estaba jugando con un juego de cartas con Ricardo. Ella hizo un dibujo torpe, un garabato de 3 personas. «¿Quiénes son?», preguntó Ricardo, sonriendo. «Yo soy Luna», dijo ella, señalando el dibujo más pequeño. «Y este es papá, porque tiene el pelo alto, y esta es mamá, porque está sonriendo de verdad». El comentario de «sonriendo de verdad» atravesó a Isabela. Luna, en su simpleza, había notado la diferencia entre la sonrisa forzada de la lucha y la alegría auténtica de la seguridad. En ese momento, Isabela se dio cuenta de que no había necesidad de borrar el pasado. El pasado era la razón por la que apreciaban tanto el presente. Su amor no era la historia de un cuento de hadas, era la historia real de la redención, del perdón y de una familia que había sido encontrada a través del dolor. Te toca a ti reflexionar. Si tú fueras Isabela, ¿te habría convencido Ricardo al rasgar el acuerdo prenupcial? ¿Crees que la confianza puede reconstruirse completamente después de una traición tan profunda? Deja tu comentario abajo. No te vayas. La vida de esta familia todavía tiene desafíos. ¿Quieres que exploremos un último gran obstáculo que ponga a prueba la nueva vida de Ricardo e Isabela, quizás un regreso de su antiguo mundo? Déjamelo saber. Suscríbete y activa la campana para el siguiente capítulo de Redención. La historia continúa. El perdón de Isabela y el compromiso de Ricardo se habían cimentado, pero el mundo exterior, especialmente el de los negocios despiadados, rara vez concede una paz duradera. Una última prueba, quizás la más difícil, estaba a punto de llegar, amenazando con arrastrarlos de vuelta a la oscuridad. Parte 12. El precio del perdón y el regreso del fantasma. Música de tensión creciente, pero con un latido de esperanza subyacente. La amenaza oculta. Don Rafael. El matrimonio y la vida familiar de Ricardo habían traído paz a su hogar, pero habían provocado una furia silenciosa en el Consejo de Administración. Entre los más resentidos estaba don Rafael Solís, su antiguo socio de inversiones, un hombre tan frío y ambicioso como Ricardo solía ser. Rafael consideraba que la blandura de Ricardo, sus ausencias por los recitales de Luna, su nueva ética empresarial menos agresiva, era una traición a su imperio. Rafael vio la oportunidad perfecta para atacar. Desencadenó una crisis financiera orquestada, manipulando el mercado para que las acciones de la empresa de Ricardo cayeran en picado. Una mañana, Ricardo recibió una llamada urgente. Las noticias eran devastadoras. Su empresa estaba bajo un ataque hostil. Su fortuna, su legado, todo pendía de un hilo. El viejo Ricardo,
el CEO despiadado, habría entrado en pánico. Se habría atrincherado en su ático durante 72 horas con café y analgésicos, cerrando el mundo por completo. Y esa era la trampa. El regreso del viejo patrón. Al principio, Ricardo cedió al viejo patrón. Se aisló. Sus ojos, ese azul hielo que Isabela ahora amaba, se volvieron distantes, fijos en las pantallas con números rojos. Dejó de cenar con ellas. Se perdió la hora del cuento de Luna. Las respuestas a Isabela eran breves, tensas. Isabela sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el clima. No se trataba de las finanzas, se trataba del patrón de abandono. Una noche, ella entró en el despacho que ahora él ocupaba en Sevilla. Ricardo estaba al teléfono, su voz aguda y exigente, hablando en el lenguaje despiadado de su vida anterior. Colgó y se pasó las manos por el pelo, exhausto y tenso. «No puedo hacer esto ahora, Isabela. Esto es enorme. Si no lo detengo, podemos perderlo todo», dijo, con un tono que no le daba espacio para la negociación. Isabela no levantó la voz. Se sentó en el borde del escritorio. «No estoy preguntando por el dinero, Ricardo. Estoy preguntando por ti. Sé que la presión es enorme. Pero ¿dónde estás? Nos prometiste que ese hombre, el que nos abandonó, había desaparecido. Pero ahora lo veo aquí, volviendo a su cueva. ¿Significa perderlo todo para ti perder el imperio o perdernos a nosotras?» Sus palabras lo golpearon con más fuerza que cualquier noticia de la bolsa. Ricardo sintió que sus defensas se desplomaban. Por un instante, pensó en mentir, en decir que lo hacía por ellas, por la seguridad financiera de Luna. Pero recordó el pacto de verdad que habían forjado. La elección definitiva. Ricardo bajó la guardia. «Tienes razón», admitió, su voz llena de dolor. «Esta crisis saca lo peor de mí. Me asusta la ruina, no por el dinero, sino por volver a ser el hombre que solo sabe construir muros». Ella lo tomó de la mano, y su toque fue el ancla. «Necesitas luchar, Ricardo, pero no lo hagas solo. Luna y yo estamos aquí. Si pierdes el dinero, lo reconstruiremos. Pero si pierdes nuestra confianza y a ti mismo, no habrá vuelta atrás». A la mañana siguiente, Ricardo se enfrentó a la crisis con una estrategia radicalmente diferente. En lugar de encerrarse, pasó la mañana en el parque con Luna. Escuchó sus risas. Se llenó de la sencillez de la vida. Cuando regresó a la batalla, ya no luchaba por el imperio, luchaba por la integridad. Descubrió que don Rafael había orquestado el ataque para forzar una venta. Ricardo tuvo la oportunidad de exponer a Rafael públicamente, de humillarlo y destruirlo profesionalmente, como el viejo Ricardo lo habría hecho. Pero se detuvo. En lugar de venganza, negoció una retirada estratégica, comprando tiempo y estabilizando la empresa, pero dejando a Rafael con el suficiente poder para seguir en el negocio. Su socio legal estaba indignado. «¿Por qué no lo aplastaste, Ricardo? Lo teníamos acorralado. Lo habríamos arruinado». Ricardo miró por la ventana, no a las luces de Madrid, sino a su propia mano, donde Luna había dejado un dibujo de un sol. Porque el viejo Ricardo habría arruinado a don Rafael. El nuevo Ricardo aprendió que la victoria más importante es la que se consigue sin destruir el alma de otro hombre, o la suya propia. «Ya no mido el éxito por el dinero que gano, sino por el tiempo que puedo dedicar a mi familia». Salvó a la empresa de la ruina total, pero sacrificó la oportunidad de una venganza total. Y en ese acto de moderación, Isabela supo que el perdón de verdad había llegado. El tesoro encontrado. La crisis terminó. La compañía se recuperó, más fuerte y ética que antes. Pero la verdadera recompensa fue el simple regreso a casa. Esa noche Luna,
acurrucada entre sus padres en el sofá, le pidió a Ricardo que le contara un cuento. Él, con una paz genuina en el rostro, comenzó. Érase una vez un rey que creía que su tesoro estaba en un gran castillo. Pero cuando lo perdió todo, descubrió que su verdadero tesoro era la luz de una pequeña luna y la fuerza de su madre, en un lugar llamado Granada. Isabela sonrió, reclinándose en su hombro. El camino había sido doloroso, pero la redención era real. Ya no eran una madre soltera y un magnate ausente. Eran una familia que había sobrevivido a la prueba más dura, la verdad de su propio pasado. Dime tú, amigo espectador, ¿crees que el viejo Ricardo habría actuado igual? ¿Fue una debilidad o la mayor prueba de su fortaleza al no destruir a don Rafael? Tu opinión vale oro en los comentarios. Atención. Si quieres un último capítulo sobre cómo Luna ve esta increíble historia de redención a medida que crece, haz clic en me gusta y compártelo. Nos vemos en la próxima parte para el epílogo de la familia Durán. Suscríbete y activa la campana. ¡Excelente! La historia merece un cierre que demuestre el verdadero valor de su redención. No solo se trata de superar la crisis, sino de cómo el pasado forjó el futuro de Luna. Saltemos en el tiempo para ver el legado de esta épica lucha. Parte 13. El legado de Luna. Y la verdadera riqueza. Música emotiva y reflexiva. Se mezclan imágenes del antiguo apartamento de Granada con el hogar actual de la familia en Sevilla. Años después, la perspectiva de una niña. Han pasado 10 años desde aquel encuentro crucial en la acera de Sevilla. Luna ya no es una niña pequeña, sino una adolescente de 12 años. Es brillante, segura de sí misma, y sus ojos azul cobalto ya no reflejan solo a su padre, sino la fuerza inquebrantable de su madre. La familia Durán vive una vida de cómoda estabilidad, pero han mantenido su hogar alejado de la ostentación excesiva de la élite de Madrid. Ricardo, aunque sigue siendo un CEO poderoso, es ahora un hombre fundamentalmente diferente. Su escritorio está adornado con dibujos de Luna, y su horario está organizado alrededor de la vida escolar, no al revés. Luna conocía su historia. Isabela y Ricardo nunca se la ocultaron, suavizando los detalles, por supuesto, pero siendo honestos sobre los inicios. Les habían enseñado que su familia no había nacido de un cuento de hadas, sino de una lucha por la verdad y la fuerza del perdón. Una tarde, Luna estaba haciendo un proyecto escolar sobre el concepto de hogar. Miró a sus padres, que estaban en la cocina, riendo mientras preparaban la cena. «Mamá», preguntó Luna, con esa seriedad que solo los preadolescentes tienen. Esa parte de la historia donde papá dijo que no era su hija, porque es importante recordarla. Isabela y Ricardo se miraron. Ya habían tenido esta conversación antes, pero cada vez era más profunda. Ricardo se acercó, se arrodilló a su altura y le tomó las manos. «Es la parte más importante, mi Luna. Porque la vida no es la mentira que el miedo construye. Yo estaba atemorizado. Quería el poder más que la verdad. Pero cuando te vi por primera vez, me di cuenta de que había construido mi castillo sobre una ilusión. Esa parte de la historia es nuestro cimiento. Es la promesa de que, incluso cuando la persona que más amas comete el error más grande, el amor verdadero y la honestidad pueden traer la redención. La verdadera definición de riqueza. Isabela se unió a ellos, abrazando a su hija. «Y es importante», añadió Isabela, «porque me enseñó que la verdadera fuerza no es tener un hombre o tener dinero. Mi fuerza vino de saber que nosotras éramos suficientes. Y tu padre me enseñó que la verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias,
sino en la humildad de admitir un error y luchar por lo que es invaluable. Luna sonrió, comprendiendo. Se dio cuenta de que mientras otras familias hablaban de herencias y viajes, la suya hablaba de valores, resistencia y valentía moral. La cicatriz del pasado nunca desapareció del todo, pero se había convertido en una fuente de sabiduría. Ricardo ya no temía al fracaso profesional. Su única meta era no fallarle a Isabela y Luna. Isabela, por su parte, había soltado su resentimiento, permitiendo que el perdón se convirtiera en paz. El final significativo. Una noche, mientras miraban las estrellas desde el jardín de su casa, Ricardo abrazó a Isabela, susurrándole al oído. «Perdí 3 años de tu vida y la vida de Luna por mi arrogancia. Fui un tonto». Isabela se giró, sus ojos llenos de amor tranquilo. «Puede ser, pero esos 3 años me hicieron la mujer que soy, y te hicieron el hombre que Luna necesitaba. La familia perfecta no existe, Ricardo, pero una familia que lucha y aprende del dolor, esa es invencible». Luna, que los observaba desde la ventana, sonrió. Ella era la prueba viviente de que el amor no se trata de nunca cometer errores, sino de ser lo suficientemente valiente para admitirlos, arrepentirse y luchar hasta el final por el tesoro que se negó una vez. La vida de Isabela, Ricardo y Luna fue la prueba más clara de que la redención no es un final, sino un hermoso y constante comienzo. Hemos llegado al final de esta épica historia. ¿Qué crees que fue el mayor acto de amor? ¿El coraje de Isabela para criar a Luna sola? ¿O la humildad de Ricardo para mendigar el perdón? Comenta tu reflexión final. Gracias por acompañarnos en este largo viaje de traición y perdón. Si este poderoso final te ha tocado, comparte este video y suscríbete para más historias de la vida real. El fin.